Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. En esta vez estaremos viendo 5 tips de diseño para desarrolladores web. Muchos desarrolladores web no tenemos como que mucha experiencia, no sabemos por ejemplo cómo combinar colores o cómo hacer algún diseño atractivo. Si estás creando por ejemplo alguna idea, algún proyecto personal, puede ser que por ejemplo el diseño cuando lo terminas no queda como tú esperabas. Si trabajas en una empresa, lo más seguro es que haya quien se dedique a hacer la parte visual, solamente tendrás que complementarlo, por ejemplo con CSS, lograr el diseño que ellos te pidieron. O si por ejemplo eres freelancer y estás creando tu sitio web, tal vez tengas dudas de cómo mejorar ciertos aspectos, algunas partes con las que no estés muy contento. Vamos a empezar estos 5 tips. El primero que te voy a dar es: no utilices todo el espacio que haya disponible en tu sitio web. Veamos el ejemplo. Y aquí tengo el ejemplo de un formulario de inicio de sesión. Tal vez digas, bueno, Juan Pablo, también pues no te pases, ¿no? Esto está muy feo. Pero es muy común que a veces queremos poner así como poco contenido en una sección muy grande y hacemos esto, algo como lo que estamos viendo. Alargamos elementos que tal vez se verían mejor en un lugar pequeño. Y por ejemplo, un formulario de inicio de sesión es un muy buen ejemplo de que por ejemplo algunas personas colocan algunos inputs muy grandes y hacen que se vea de esta forma. Puedes ver estos inputs son demasiado grandes y también este botón. Entonces yo recomiendo que no hagas o no forces crecer ciertos elementos que no se ven bien. Yo recomendaría que los hicieras más pequeño. Por ejemplo, esta es la versión antes y este podría ser el después. Un formulario muy pequeño, solamente al centro. No tomamos todo el espacio disponible, solamente lo centramos y agregamos aquí algún pequeño efecto, una pequeña sombra que es muy fácil de lograr con CSS. Estos inputs quedan muy pequeños y el botón de iniciar sesión también. Y algo así no solamente aplica para un formulario, obviamente también, por ejemplo, me ha tocado ver como listas de precios o tablas de precios que las personas las colocan muy grandes, algunos testimoniales también los colocan muy amplios, etc. Entonces, la primera recomendación es esa. No hagas que los elementos sean más grandes, puedes colocarlos al centro y, por ejemplo, crear como este efecto que aquí le estamos dando de centrado. Ahora, si por ejemplo quieres agregar una imagen junto a lo que estás logrando, puedes hacer un ejemplo como este. Puedes ver este inicio de sesión es muy diferente. Colocamos una imagen de apoyo del lado izquierdo y colocamos lo que es el formulario del lado derecho. Tomamos todo el espacio disponible, lo dividimos en dos y tenemos el formulario para escribir, el formulario de password, y este color de aquí, puedes ver que aquí es un poco diferente. Lo tomo de uno de los colores que estoy utilizando en mi imagen de apoyo. Entonces puedes ver que sin duda se ve mucho mejor y puedes agregar distintos elementos. ¿Cuál es mi recomendación cuando yo estoy trabajando con un diseño así? Elabora lo mínimo y una vez que lo tengas te va a ser más fácil como pensar en qué más podrías agregar. Este tipo de elementos, por ejemplo, con una imagen grande de apoyo, lo vas a encontrar, por ejemplo, en el sitio web de Airbnb, aquí donde buscas el alojamiento y las fechas. Ellos tienen este formulario muy pequeño, pero puedes ver la imagen que ellos utilizan, donde te dan así como una imagen de relajarte, un lugar donde podrías estar solamente haciendo una búsqueda y reservando en línea. Entonces este tipo de imágenes es muy común. Pluralsight también tiene el formulario del lado izquierdo muy pequeño y esta imagen del lado derecho que sirve para reforzar el mensaje que ellos quieren dar. Y finalmente Netflix, puedes ver su formulario también al centro muy pequeño y las imágenes de las películas alrededor. Entre muchos otros campos que no tenemos en nuestro login. El segundo tip, una vez que vimos que no utilices todo el espacio, también es relacionado al espacio, pero este quiere decir que el espacio es importante. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Y aquí tengo 3 entradas de blog. Es la misma entrada, el mismo contenido, la misma imagen. Vamos a empezar con la primera. Puedes ver que la primera se ve bastante mal en realidad. Tenemos lo que viene siendo este título de entrada, esta información de la fecha y quién lo escribió, así como el párrafo, además del enlace hacia leer más, todo muy junto, muy pegado. En la segunda imagen tenemos ya como un poco más de separación, este sin duda se ve mucho mejor. Entonces puedes ver que solamente agregando en CSS un margin hacia abajo, un margin bottom, puedes tener un poco más de separación. En este caso, por ejemplo, este tiene un poco más de padding arriba también. Con eso es suficiente para que se vea mucho mejor.
pero no trates de agregar como que mucho espacio, porque vas a terminar teniendo algo como esto, con mucha separación, que se termina viendo igual de feo que la primera. Entonces es importante, y voy a darle aquí a inspeccionar, que este tipo de cosas las puedes hacer así al tanteo y estar, por ejemplo, guardando cambios y viendo cómo se ve. O puedes utilizar, por ejemplo, Chrome Developer Tools. Y aquí, por ejemplo, puedes ver que le puse un margin bottom. Solamente con que le des clic aquí y utilice las flechas de arriba o hacia abajo, vas a poder hacer menor o mayor este número. Y puedes ver, por ejemplo, de forma visual en qué parte ya estás contento con el resultado. Creo que esta es una mejor opción. Por ejemplo, aquí ya puedes copiar esta parte y llevártela a tu hoja de estilos. Y esta descripción tiene un interlineado, por lo tanto aquí también podrías comenzar a poner el número más grande o más pequeño y comenzar a obtener un valor con el que tu diseño se vea bien. Nota cómo este es interlineado, el otro era un margen hacia abajo, pero también el padding. Todo esto te va a ayudar mucho para darle un poco de espacio en los elementos, que se vean mucho mejor, no tan amontonado. De nueva cuenta, un ejemplo muy bueno es el de Airbnb. Puede ser que, por ejemplo, tienen estas imágenes y aquí ellos colocan esta separación. Esto como que nos introduce una nueva sección donde aparece toda esta parte de aquí, esta imagen, y de nueva cuenta aquí agregan otra separación, lo cual hace que se vea bastante bien. Es importante esa separación. Ahora, ¿cómo sabes cuando es mucho o cómo es poco? Solamente ve este ejemplo. Este es muy poco, este me parece que es adecuado. En algunas personas puede ser que le parezca poco o mucho, y este definitivamente es mucho, aunque tal vez a algunas personas les parezca que este es el adecuado. Es como muy subjetivo, no hay como que una ley o algún libro que diga tienes que dejar tanta separación. Esto va a depender más bien de lo que tú creas que se ve bien. Vamos a ver el tercer tip para mejorar tus diseños. Ya vimos la parte del espacio, va a ser muy similar porque nos dice define el tamaño de tus textos. Veámoslo con un ejemplo. Ya en el ejemplo puedes ver que tenemos dos entradas, es la misma entrada y tal vez así como que en el video no se vea mucha diferencia, pero por ejemplo esta entrada del lado izquierdo, el título tiene un tamaño, usualmente los títulos deben de ser como que la parte más grande, pero la fecha es más grande aquí, luego dice escrito por un poco más pequeño y luego Juan un poco más grande de nueva cuenta, y lo que viene siendo este texto de descripción también es un tamaño diferente. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 tamaños de fuente diferentes. Del lado derecho tenemos nada más el título, que tiene un solo tamaño de fuente, y lo que viene siendo escrito por, lo que viene siendo la información de quién escribió y en qué fecha, así como la descripción, todo utiliza el mismo tamaño de fuente. Cuando utilizas como que muchos tamaños se ve un poco extraño, no se ve bien, pero este de aquí, por ejemplo, utiliza el mismo tamaño. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú quieres resaltar ciertas partes? Dices, bueno, yo lo hice más grande porque quería resaltar una sección. Bueno, vamos a inspeccionar aquí esta parte. Hacer un poco de scroll para que no se vea el siguiente ejemplo. Es de la siguiente parte. Puedes ver que aquí tengo estos span que dicen la fecha y también el autor. Puedes comenzar a jugar con ciertos valores. Es decir, por ejemplo, le puedes poner una fuente más gruesa o más delgada. Puedes ver cómo cambia cuando le pongo el font weight bold. Se ve un poco diferente. Y por ejemplo también puedes jugar con los colores. Por ejemplo, en esta parte yo utilizo el color que viene aquí en los botones. Puedo deshabilitar este y me va a aparecer otro color, o simplemente poner un color un poco más claro. Entonces puedes jugar con ciertas propiedades de CSS para lograr que se vea bien. Puedes tomar el color que por ejemplo es el del sitio web, y aquí en Chrome por ejemplo puedes dar clic en esta parte y te va a aparecer el color picker, y de aquí puedes comenzar a arrastrar los colores hasta lograr obtener un color con el que te sientas bien. No recomiendo como que estar cambiando tanto el tamaño de las fuentes. Puedes ver que el ejemplo del lado izquierdo se ve bastante mal. Esto que dice escrito por y luego esto tan grande se ve un poco raro. Entonces yo recomiendo que tengas el mismo tamaño, pero utilices por ejemplo algunas propiedades de CSS para resaltar lo que quieras resaltar. Veamos el cuarto tip. Una vez que vimos la importancia del tamaño de los textos, el cuarto tip es apóyate en elementos visuales. Veamos el ejemplo ya en un sitio web. Ya en un sitio web veamos este ejemplo y puedes ver que tenemos de nueva cuenta el mismo diseño. En este caso estamos con un sitio web que vende casas. Y nota cómo, por ejemplo, del lado izquierdo, bueno, tenemos la imagen al igual que en ambos, pero aquí después de casa en venta tenemos baños y luego como texto dice baños, 2 puntos y luego viene la cantidad de baños.
Tenemos cuartos, dice 4, gimnasio le ponemos sí y cochera tenemos 3 autos. Es muy común que en muchos sitios web vengan de esta forma. Tiendas virtuales nos dicen material, tamaño, etc. Entre muchas otras cosas, muchos otros ejemplos. La verdad es que es muy común ver este tipo de etiquetas. Por ejemplo, en un directorio de empresas también ponen a qué se dedica cada uno de ellos. Del lado derecho utilizamos solamente unos iconos pequeños que nada más nos dicen WC, bueno, el signo universal, por así decirlo, de baños. Luego tenemos una cama que dice 4, esta pesa que nada más nos dice que tiene un gimnasio y un automóvil estacionado y dice 4. En mi opinión, creo que es mejor utilizar, en medida de lo posible, un elemento gráfico que apoye lo que estás mostrando. Es muy similar a la parte que vimos del login. Puedes ver que en este caso estamos utilizando lo que viene siendo un inicio de sesión y colocamos una imagen del lado izquierdo que nos sirve de apoyo para el inicio de sesión de la empresa, a lo que se dedica la empresa. Colocamos una imagen. Si es un restaurante, colocamos algún restaurante. Si es una tienda virtual, algún artículo que ellos vendan o cualquier elemento que nos pueda servir de apoyo para que nuestro diseño se pueda ver mejor, ya de vuelta en el diseño que estamos tratando de mostrar. Eso nos lleva ya al quinto tip, así que veámoslo. El quinto tip de esta serie de 5 tips: a veces un solo color es mejor. Veámoslo ya en un ejemplo de la vida real. Aquí tenemos un listado de clientes. Puse mi nombre 3 veces para mantenerlo un poco más sencillo. Pero por ejemplo, muchas personas utilizan Bootstrap y no hay nada de malo en Bootstrap. Pero cuando utilizas los botones de Bootstrap, tienes el default, tienes el success, tienes el warning y tienes el danger. Ellos así lo nombran. Y cada uno de ellos es así como diferente. Cada uno de ellos tiene colores diferentes. A veces está bien que tengas como colores diferentes en algunos casos. Pero puedes ver este segundo ejemplo en el cual utilizamos el color principal y utilizamos una serie de colores que son similares a este color. Puedes ver que coloqué al final lo que viene siendo eliminar de un color más grande porque es una acción un poco diferente a las otras dos. Las otras, o mejor dicho, las otras 3 no hacen mucho por sí solas, pero eliminaría este cliente, por lo tanto lo hacemos como que más grande, más llamativo. Y puedes ver que como tercer ejemplo tenemos uno que es similar al de arriba, utilizando los colores, pero también utilizamos los gráficos de apoyo, como vimos en el ejemplo anterior, donde vimos esta parte de los iconos. Puedes ver que aquí estamos utilizando también unos iconos que nos ayudan para darle un aspecto visual un poco mejor al diseño, y nos apoyamos en esa técnica de utilizar iconos. Ahora, ¿cómo puedes encontrar colores que combinen? Por ejemplo, con este color. ¿Cómo puedes encontrar colores que combinen? Porque esa parte de combinar colores para nosotros como desarrolladores es un poco más complicado, ¿no? Un diseñador gráfico tal vez pueda obtener 100 combinaciones en su mente solamente con verlos, nosotros tal vez no. Este sitio web, mycolor.space, vas a poder colocar un color en hexadecimal, y después le das clic en este botón que te dice Generate y te va a generar una paleta de combinaciones. Algunos son un poco más alocados, por así decirlo. Puedes ver empieza en azul y termina en color amarillo. Se ve bien, en algunos proyectos se va a ver bastante bien. Este es un gradient y luego tenemos una paleta de colores. Y puedes ver cómo vamos obteniendo distintos colores. Muchos clientes nos van a decir, aquí está mi logotipo y su logotipo resulta que nada más tiene un color, blanco y otro color. Puedes utilizar esta página para obtener una paleta de colores y comenzar a combinar, por ejemplo, el logotipo que ellos te dieron, ya con ciertos textos, los iconos, etc. La paleta de colores que yo elegí, que son colores similares, la vas a encontrar casi hasta el final. Es estas de aquí abajo. Es que dicen shades. Son como colores similares, como con menos intensidad, pero que también combinan. Entonces estos son los de acá. Puedes ver que, por ejemplo, este que es más claro, le puse el mismo color, este de aquí, lo puse el mismo color ya en el texto y también como borde. Y también la parte del icono, para que no sea blanco aquí, utilizo el mismo color. De nueva cuenta, no hay así como que una ley. Va a estar en ti que veas qué es lo que se ve bien. Pero en mi opinión, estos colores de aquí, con iconos o sin iconos, se ven mucho mejor que los colores por default que vienen en Bootstrap. Y bueno, eran 5 tips, pero tenemos algunos extras. Define el área principal. Vamos a verla con un ejemplo. Es muy sencillo para poder definir el área principal de un sitio web, por ejemplo, o de una aplicación web.
puedes ver que tengo aquí este sitio web, uno que estoy desarrollando actualmente, un proyecto que estaremos utilizando de hecho para un curso, porque es un proyecto que me gustó bastante. Nota cómo, por ejemplo, tengo mi barra principal. No utilizo tantos colores, lo limito a pocos colores, pero nota cómo tengo aquí nuevo paciente y agrego esta sección, este contenedor blanco, que me va a decir que esta es la sección principal. En la parte visual va a ser muy fácil identificar que esta es la parte principal. Si no lo tuviera esto, pues definitivamente sería como más complicado de ver, de leer. Puedes ver que con pocos colores un diseño puede verse bien. Puedes ver que le coloco esta parte de aquí, este contenedor con una sombra, y con eso defino cuál es la parte principal, cuál es la parte que el usuario que está a cargo de este sitio web se va a concentrar un poco mejor y va a poder llenar este formulario sin problemas y también sin distracciones. Veamos un extra más. Resalta sin resaltar. Se ve así como extraño. Incluso ya dije, bueno, si está bien ponerlo así o no. Pero bueno, vamos a ver qué es esta parte de resalta sin resaltar. Puedes ver que aquí tengo dos barras de navegación. Una tiene este color azul de fondo y resalta la página actual. Puedes ver que cuando dejo hover aparece esa línea abajo y también el contacto. Ahora, en algunos proyectos tal vez quieras colocar así como algo que resalte en qué página estamos o la sección en la que nos encontramos y te encuentras con problemas. Si, por ejemplo, te gusta cómo se ve, esto se ve bien, en muchos sitios web es muy común. Pero si, por ejemplo, empiezas a agregar este efecto y no sabes con qué color combinarlo, porque es un sitio web un poco más, bueno, sin tantos colores o algo similar, puedes utilizar esta técnica de aquí abajo. Puedes ver que tenemos estos enlaces en color negro y el que está, por ejemplo, resaltado es color negro, pero los otros son un poco más grises. Eso es como más neutro y es seguro que se va a ver bien. Entonces no resaltamos así como que al ojo algo tan llamativo como este azul, solamente lo ponemos un poco más claro. Y esto lo puedes lograr muy fácilmente si le pones, por ejemplo, color y le pones RGBA para que tengas acceso al Alpha Channel. Y eso te va a permitir agregar cierta transparencia. Este sería 000 con un alfa de 1 y este sería 000 con un alfa de 0.9 y con eso vas a tener algo similar. Esta parte que resalta aquí va a ser muy, bueno, con el hover va a ser muy fácil de lograr. Y el último tip ya para irnos a tomar un café es centrar algo no siempre es lo mejor. Veámoslo con un ejemplo. Anteriormente vimos que colocas lo que viene siendo, por ejemplo, como en este caso, esta área que nos dice cuál es el contenido principal. Puedes ver que está centrada, por ejemplo, del lado izquierdo tengo aquí como un poco de separación, aquí un poco más. Vimos anteriormente que no es recomendable como que tomar todo el espacio, lo vimos en el primer ejemplo, voy a ponerlo aquí. En este vimos que se ve bastante mal. Aquí por eso lo centré. En algunos casos centrar está bien y se va a ver bien el diseño. Puedes ver que en este tomamos todo el espacio, aquí te recomendé centrarlo y se ve bien. Pero ¿qué haces cuando no estás como que muy contento con solamente haberlo centrado? Como en este caso o como en este caso. Bueno, te puedes poner un poco más creativo. En este caso vimos el formulario que, por ejemplo, si lo colocas así hacia la derecha se ve bastante bien. El contenido ya no está centrado, ya tenemos el formulario del lado derecho y una imagen del lado izquierdo. Y lo mismo pasaría con un formulario de este tipo. Puedes ver que tenemos 6 campos y podemos colocar algo así como esto. Podemos colocar cierta información del lado izquierdo que nos va a decir, por ejemplo, qué información o cómo se deben llenar estos campos. Y aquí abajo tenemos otra información, otro label que nos dice cómo deben de llenarse estos campos. Hay algo que una vez leí sobre diseño gráfico y tal vez los diseñadores gráficos digan, qué mentiroso, ¿no? Pero cuando colocas un diseño centrado, el ojo se enfoca solamente en el centro, como en este caso y como en este caso. Cuando colocas algo ya un poco más desbalanceado, el ojo comienza a ver toda la parte, comienza a ver esta parte y comienza a ver esta otra. Puedes ver que definitivamente este y este se ven mucho mejores que las otras versiones. No tomes todo el espacio disponible, puedes centrarlo, pero si no te quedas como que muy conforme con que esté centrado, puedes agregarlo hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda y colocar cierto texto o alguna imagen que sirvan de soporte. Y esos fueron 5 tips de diseño para desarrolladores web. Agregamos 5 y bueno, 3 extras. Espero que te sirvan para crear diseños más atractivos. Cuando tengas ciertas dudas de cómo mejorar un diseño, bueno, puedes ver este video, volverlo a ver
y ver cómo puedes mejorar tu diseño. Seguramente te va a ayudar. No pretendo ser como que una autoridad, no pretendo ser la verdad absoluta. En mi opinión, esto es lo que a mí me ha servido para que mis diseños pueda mejorarlos un poco. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para más actualizaciones.